Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, arranca una semana que, por toda la información que disponemos, que le vamos a ofrecer a ustedes en la mañana de hoy, indica una día como amaneció lloviendo. Hey, amárrese los cinturones. Amárrese los cinturones porque esto está a toda velocidad. Le vamos a contar algunas de las cosas para que usted haga la primera correlación de la mañana mientras se toma su café y nos está escuchando. Piense en todas las cosas que están pasando y haga un solo pensamiento. ¿Cómo vamos nosotros a capear este temporal? Sí, dos cosas que a mí siempre me llamó la atención. Esa crisis, uno, el padre Gallego. Para Torrijos, eso debió ser algo que le quedó en la mente y un remordimiento de conciencia de lo que pasó con ese señor. Ahorita le hablo, lo tengo apuntado aquí. Y dos, pues el inicio de esta crisis y todo lo que había dicho Díaz Herrera. ¿Cuántos eran verdad y cuántos eran mentiras? Porque que se sepa, Díaz Herrera nunca lo jugaron por ninguno de esos, nada de lo que dijo. Sí. Está como el testigo protegido de... Yo escucho mucha gente hablando de Héctor y probablemente ninguno de ellos bregó con él. Porque hablan de Héctor Gallego y hablan del asesinato. Pero le voy a recordar algo. En el proceso que arrancó con el golpe de Estado en Panamá, hubo dos características en esos dos golpes de Estado que hubo en América Latina. El de Perú y el de Panamá. El de Perú y el de Panamá. Ninguno de esos dos golpes de Estado fue dirigido por la Agencia Central de Inteligencia. Como consecuencia, generó su propia dinámica. Y sus propios contragolpes. Y sus propios contragolpes. Cuando se recuperaron los organismos de inteligencia, tanto en Perú como en Panamá, iniciaron el contraataque. El mando en la Guardia Nacional se va a definir. Cuando yo hago el mando en términos de la dirección política, la Guardia Nacional era una expresión de las contradicciones que hay en la sociedad. Que hay en la sociedad y de quienes gobernaban a los oficiales que estaban dentro de esa estructura de mando. Siempre las agencias de inteligencia del mundo intentan penetrar la cúpula militar porque es una línea vertical. Entonces, el mando del general Torrijos se va a consolidar por allá por el año 70, cuando él asume como líder. Bueno, es que el golpe fue terminado en 1969, el contragolpe. Sí, en diciembre. 16 de diciembre. Pero quedó remanentes y había en la Guardia Nacional una actitud anticomunista de persecución a todos los movimientos populares, fueran o no fueran comunistas. Es más, de hecho, los principales perseguidores de los panameñistas eran los militares. Eran los militares inducidos por la burguesía nacional que le tenía miedo al panameñismo. Siempre. Entonces, el orden de detención era panameñistas, estudiantes, comunistas y líderes populares. Pero primero eran los panameñistas. A ver, cualquier golpe que sonaban. Por eso que el Partido Panameñista desarrolla una estrategia prácticamente de partido clandestino, cuyo hombre fundamental era Arnulfo Arias, quien asumía la responsabilidad de todo lo que pasara. Y Héctor, en su accionar, era un conspirador permanente contra el latifundio. Para que usted sepa. Y él tuvo la osadía frente a los poderes, tanto de internos en la Guardia Nacional de Derecha como en la sociedad, de organizar a los campesinos. Y parte del trabajo que arrancó con Omar Torrijos cuando nosotros nos incorporamos a ellos fue la reforma agraria y la organización de los campesinos. De hecho, Héctor Gallego coordinaba con nosotros, para que estemos claros. Y los sectores que se oponían a la reforma agraria de Torrijos y a la reforma impulsada por Héctor Gallego, eran los mismos que estaban en la sociedad civil y en la sociedad militar. De manera que cuando hablemos de Héctor Gallego, es más, de hecho, y si no, pregúntenle al doctor Barletta. El doctor Barletta era director de planificación en ese periodo y el doctor Barletta era una de las pocas personas que le daba apoyo a los proyectos y programas de Héctor Gallego. Que no olvidemos que él es ingeniero agrónomo. Sí. Pero su licenciatura es ingeniería agrónoma. Igual que Fujimori. Sí, igual que Fujimori. Sí. Bueno, le doy ahí, porque quiero hablarle un poco sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Oiga, una acción que ha conmovido al mundo del deporte allá en República Dominicana, David Ortiz. Big Daddy. ¿Cómo es? Big Papi. Big Papi. Bueno, Big Daddy en inglés. En inglés, Big Papi.
bueno, fue avaliado en un tiroteo saliendo de una discoteca. Le pegaron un tiro por la espalda y le salió por el estómago. Pero no hubo daños fundamentales. Está fuera de peligro según la información que nos está llegando en este momento. El mundo del deporte se ha estremeció porque este era uno de los jugadores estrellas de los Medias Rojas de Boston. Una leyenda. Una leyenda del béisbol. En un incidente, todavía la policía no tiene seguro qué fue lo que pasó. Le señalo nada más el hecho de que este formidable atleta dominicano fue herido anoche, saliendo de una discoteca por una motocicleta que se le acercó y disparó. Hay varios detenidos o varios en la mira porque la cámara de la discoteca tomó el incidente. Ya en las redes aparecen fotos de lo que está ocurriendo. Pero yo quiero hablarle ahora de algunas cosas que están ocurriendo en el mundo rápidamente. ¿Recuerdan lo que hablaba de México y Estados Unidos el viernes? El presidente Trump no tenía la intención de levantar los aranceles. De hecho, cuando tuiteó, ¿sabe lo que decía? Entre otras cosas, que México tendría no solamente que cumplir con migración, sino comprar millones de dólares en productos agrícolas. Mire qué cosa. Soberbia. Pero ¿qué se encuentra el presidente que estaba en Europa y retorna en la tarde del viernes? Se encuentra uno que su propio partido, el Partido Republicano, diputados, senadores y congresistas estaban en contra de las medidas. Pero además, sectores importantes de la industria norteamericana le dijeron, espérate, por ahí no es la cosa. Por la importancia que para los Estados Unidos en la industria automotriz, que de hecho es la responsable de su caída de uno de los elementos importantes que está influyendo en la falta de crecimiento en Inglaterra. Entonces ellos dijeron, si esto se encarece, menos gente va a comprar carros. Claro. Y entonces, esta presión lo obligó a ceder, pero también obligó a México a ceder. La política exterior de México ha quedado empañada. Y fíjese que los grandes ausentes de este acuerdo, ¿sabe quiénes son? Los tres países del Triángulo Norte. Triángulo Norte que nadie los consultó para nada. Salvador, en medio de su amigo nuevo presidente, Bukele, Nayib, que sigue tuiteando, gobernando por tuit, y que pronto se le va a formar un frente nacional contra él, porque el relajo aguanta cierto límite, pero El Salvador tiene problemas más serios que los tuits de este presidente. Guatemala, que entra en un proceso electoral, y Honduras, que está en medio de una crisis. Bueno, los tres fueron ignorados. ¿Puede este acuerdo detener la migración? Claro que no. Porque las opciones no son ninguna. O te mueres o intentas salir para morirte en el camino, que te queda una opción todavía. Y medio que se ha comprometido en muchas cosas, a proteger la frontera, pero ¿cómo se resuelve el problema de la gran corrupción que hay en el Estado mexicano? Donde hay dos estados en realidad funcionando, el Estado formal y el Estado que tiene el poder. Pero esta corrupción no solamente está en la frontera sur de México ni en la frontera norte de México, esta corrupción también está en los Estados Unidos. No nos engañemos, las mafias se mueven a lo largo de ese territorio y quieren una frontera permeable. El presidente de los Estados Unidos, y cualquier presidente, tiene razón en proteger las fronteras. Nadie le niega a los Estados Unidos. Además, yo soy a favor de migraciones controladas. Sí, pero ¿quiénes son los que contratan a esa mano de obra barata? Claro. Entonces, ¿quiénes son los que están detrás de esto? ¿México? ¿No hay responsabilidad de los Estados Unidos? ¿La corrupción solo está en México? Bien, pero este acuerdo, ahora, al no resolver el problema fundamental, ahora lo que va a poner presión sobre México. Pero tanto se dio México como se dio Trump, ¿no? Y ahí hay una situación de impasse. Y esto me recuerda a mí el ultimátum que le ha puesto el Pentágono a Turquía. Mira dónde es salto, ¿ah? Los Estados Unidos le da hasta el 31 de julio a Turquía para que deje de comprar armas a Rusia. Conociendo usted a Erdogan, ya esos contratos están firmados. Sí. Y los Estados Unidos, al tomar medidas financieras sobre Turquía, ignora que una nueva correlación de fuerzas está naciendo en esa región entre Europa y Turquía. Es el enlace entre Europa y Asia. Y esta reunión Putin-Xi Jinping abre nuevos mecanismos de comunicación, vasos de comunicación entre el Asia encabezada por China Popular, la Rusia, que es parte de Europa,
y los enemigos, o las enemistades que el presidente de los Estados Unidos ha hecho con Alemania, con Francia y hasta con Inglaterra. De manera que hay una nueva situación, y preste la atención a lo que haga Turquía. Porque la guerra comercial sigue su alta intensidad, y ya el secretario de Comercio de los Estados Unidos anuncia que Trump estaría dispuesto a levantar algunas sanciones a Huawei si hay acuerdo con China, porque se está prolongando demasiada la confrontación, y en la confrontación pierde tanto los Estados Unidos como China. Pero China tiene una ventaja sobre los Estados Unidos, que tiene un comercio interno, tiene un mercado interno de más posibilidad de crecimiento que no tiene los Estados Unidos. Y los Estados Unidos necesitan de bienes chinos y de las tierras especiales para producir. Entonces China va a ser golpeada, sin duda alguna. Los Estados Unidos también. Pero el mundo gira ahora. No es tan fácil bregar con China, sobre todo en la alianza que ha armado con Rusia. Ese es el mundo. Y eso nos plantea a nosotros aquí, en Panamá, la necesidad de mirar nuestra política exterior con mucho más cuidado. Y como si fuera poco, mire Hong Kong. Una ley de extradición que normalmente hubiera pasado sin nada. Y el miércoles y la van a pasar. Pero hay más de centenares de miles. Cuando usted pone esta cantidad de gente, usted puede decir que hay lo que sea. Sí. Los organizadores dicen que hay 1 millón, otros dicen que hay 250.000. Ahí había decenas de miles de personas protestando en Hong Kong, que tiene un régimen diferente al de la República Popular China. Se llama un régimen especial. Tiene hasta una bandera. Y están en conflicto. Mientras en Inglaterra arrancó la piñata. 11 candidatos a reemplazar a la señora May, que ya no es la líder del Partido Conservador, ya ella renunció. Sigue siendo primer ministra hasta que en julio se escoja el primer ministro. ¿Quién marcha a la cabeza? Su amigo Boris Johnson. Ese tiene la mayor probabilidad de ser el próximo primer ministro de Inglaterra. Mientras entre Mediano Oriente y África, mire lo que pasa en Sudán. Los militares que quisieran hacerse los vivos, de tomarse el gobierno después del derrocamiento del presidente, ahora enfrentan a un país que está en huelga general, pidiendo la destitución de toda la junta militar. Mire cómo le subieron la parada. Ya hay decenas de muertos. Ya África sacó a Sudán de su organización y Sudán comienza a tener... Pero yo no veo a otros países hablando, yo no veo a Estados Unidos preocupado por Sudán. Es un país que estaba bajo una situación bien crítica. Y en Irán le sube la parada a Europa y Estados Unidos busca un interlocutor, le dije el primer ministro Abiy, y yo espero que las tensiones en el Mediano Oriente bajen. ¿Y sabes por qué? Porque coincido pocas veces con el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero en esta ocasión no dejo de tener que coincidir con él. Una confrontación de los Estados Unidos con Irán dispararía el precio del petróleo y llevaría al mundo a una recesión. Fíjese, Fernando, lo dijo él. Y él, en el lenguaje de las potencias, busca un mecanismo para retroceder ante la retórica guerrerista que se armó en ese Mediano Oriente, la situación de Israel, que va a elecciones nuevas, la situación de Turquía, la situación en Siria, en Irak, la confrontación con China. Todos estos elementos importantes ponen presión. Y preste atención a lo que voy a decir. Al fin de mes, más importante que las controversias y los arrebatos y las rabietas locales del presidente nuestro, hay una reunión del G20 en la que está planeada un encuentro entre Xi Jinping y el presidente Trump. Ese será un momento culminante para determinar si habrá o no acuerdo a corto plazo en el comercio. Si esos dos hombres llegan a acuerdo, las tensiones bajarían y el gobierno entrante de Panamá estaría bajo mejores condiciones de poder tener mayores alternativas en el bregar con estas potencias y en la nueva situación. Apostemos a que haya acuerdo. Vamos a ver. Nosotros le estaremos informando sobre estas cosas importantes para usted. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que definen el mundo de nosotros. No las controversias de Fabio. De Fabio. A mí me cuesta pensar que eso sea noticia. Bien. Preste la atención a este mundo
nosotros les damos seguimiento para usted. Hubo elecciones en Kazajistán, doctor, fíjese usted, el líder actual, presidente provisional, ganó, adivine con cuánto. 90%. Con el 71%. Oh. Es difícil que alguien gane de verdad una elección así. Con- Y menos en Kazajistán. y menos en Kazajistán. En Kazajistán. Después le cuento lo que pase. A la vuelta, vamos a hablar de Panamá. Vamos a hablar de que esta semana es importante para Ricardo Martinelli y para la justicia. Más que para Martinelli, en realidad. Es para él por lo personal, pero aquí se va a definir en qué terreno juega la justicia en Panamá. No de Martinelli, sino usted. Vamos a ver realmente las designaciones de Cortizo y qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo el vicepresidente. Por ahí tengo un editorial de Gerardo Berroa, Sí. La juventud en transición. Les voy a recordar a ustedes, uno no le debe decir a los jóvenes que porque son jóvenes están hablando tonterías, no. Cuando usted es joven no tiene la capacidad de pelear, entonces ¿cuándo va a pelear?